Como siempre, Gonzalo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Marcelo Manuel, buenos días a ustedes, a nuestros amigos en la radio en La Laguna, a quienes nos siguen a través de la aplicación de Noticieros GREM, de las redes sociales. Los que llegan tarde, pero nunca se la pierdan a través de Facebook. Buenas tardes, buenas noches, amigos. Gracias por estar. Y bueno, pues muchas gracias por tenernos nuevamente por acá. Última vez que colaboramos este mes de enero. Vuela el tiempo y bueno, se sintió el suspenso, ¿eh? Se sintió el suspenso por unos microsegundos. No, y ahora te comento por qué, Manuel. Justamente empezando el mes de febrero, terminaría por ahí un contrato, o más bien la cláusula de confidencialidad que tenía con alguno de mis clientes recientes. Y bueno, vamos a poder ampliar los servicios de Nuevos Paradigmas. Ya lo comentaremos más. Como saben, pues llevamos ya muchos años por acá con ciertos temas que no podíamos tocar por este tipo de artículos de confidencialidad, y a la vez pues, nuevos clientes que no podíamos tomar. Bueno, pues ya tendremos por ahí nuevas acciones. Ya lo verán algunos amigos del auditorio con la página de LinkedIn, que ya la actualizamos para abrirla más. Pronto relanzaremos la página de Nuevos Paradigmas y pues bueno, ya nos haremos más públicos, porque como saben, hemos trabajado muy fuerte, pero en lo oscurito, decían por ahí. Dice un amigo, tú eres el duende del closet que hace las cosas que nadie puede ver que se hacen hasta que están hechas. Bueno. Me gusta la comparación, ya está por ahí. Y recordar a los amigos que en gonzalosuarez.com tenemos nuestro boletín diario, a ratos más personal, a ratos más técnico, pero bueno, ahí es un buen lugar para seguirnos. Y vaya particularmente nuestro saludo a María Boschi, quien nos recomendó en su página de Substack y nos hizo llegar una oleada de más de 70 personas de lunes a este momento. Órale. Entonces, muchas gracias, María. No, muy bien, muy bien. Listo, Manuel, Marcela. Bueno, pues hablando también de cambios importantes, el próximo domingo 1 de febrero, a las 11 de la mañana en punto, dijeran los de los toros, ¿verdad? Tendremos la apertura de la temporada del periodo ordinario del Congreso de la Unión. Se acabó ya la permanente, que cabe destacar, tuvo una mesa directiva predominantemente de mujeres, incluyendo las presidencias de Kenia López Rabadán en diputados y de Laura Itzel Castillos en el Senado. Y en sus informes finales de este periodo de receso, pues sí, Laura Itzel comentaba que hay que modificar hasta el reglamento para poder tener un mejor manejo del lenguaje de género, porque ya con mayorías de mujeres pues sería adecuado que se les diera ese rol desde la propia norma que regula el Congreso. Aunque hay quien dice, y en parte es correcto, que para la Real Academia el género todos es válido, porque abarca hombres y mujeres, pero que también es posible cuando hay una mayoría de mujeres que hablemos en el femenino. Todas estamos aquí, aunque haya hombres en el grupo, ¿no? Entonces, son ambas versiones válidas. Bueno, pues pidieron en estas mesas directivas de mujeres que se enfatice su rol, y bueno, nos sumamos a la propuesta, insisto, no llegando a los extremos de complicar la operación, pero pues sería importante reconocer que hoy sí tuvimos más mujeres que hombres en la mesa directiva y en la integración de la permanente. Son mitad y mitad en el Congreso, pues hubo más mujeres en estos periodos. Y entonces, como buenos niños que hacen la tarea del último minuto, que se acuerdan el lunes que para el martes requieren materiales, pues tendremos las sesiones plenarias de los grupos parlamentarios. Recordarle a nuestros amigos del auditorio que antes de que se trabaje en público, pues los grupos parlamentarios sesionan en privado para ver de qué temas van a hablar, de qué es interesante para ellos, cuáles son sus compromisos, y en ese sentido, pues esta semana transcurrieron algunas de las sesiones plenarias o van a ocurrir. Entonces, la bancada mayoritaria, aquella de Morena, se va a reunir a trabajar el sábado 31 de enero en el auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo de San Lázaro, y van a contar con la presencia, entre otros, de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, Juan Ramón de la Fuente, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de Secretaría de Economía, y Marat Bolaños. Y la idea es alinear la agenda de prioridades del Ejecutivo con el trabajo legislativo de este primer periodo del 2026. El PAN la realizó el martes 27 de enero en Mérida, Yucatán. Parece que les gusta la ciudad, tiene su magia, pues, pero típicamente la solían hacer en estados que ellos gobernaban. Y recordemos que Yucatán lo perdieron en la elección pasada. Entonces no sé por qué no la decidieron hacer en Aguascalientes o en Guanajuato. Hay quien dice que por temas de seguridad, pero bueno, los panistas decidieron que este primer periodo van a trabajar muy fuerte
con economía familiar, democracia, seguridad y, por supuesto, el elefante en la sala, la reforma electoral, de la cual vamos a platicar un poquito más adelante. El PRI tendrá su reunión plenaria conjunta de diputados y senadores este viernes 30 y 31 de enero, y ellos lo harán en la sede nacional del partido, aquí en Buenavista, en Ciudad de México. El Partido del Trabajo tendrá su plenaria el 31 de enero en un hotel de la Ciudad de México. Pues ya sabe que son austeros, pero les gustan los hoteles machuchones, ¿no? También posiblemente los inviten a la plenaria de Morena, y más ayer que hubo una reunión del PT, el Verde y Morena, y una conferencia de prensa posterior, donde salieron con dos grandes acuerdos públicos que van a seguir apoyando con todo a la presidenta Claudia Sheinbaum, y dos que irán juntos a las próximas elecciones, pero nadie comentó nada de la reforma electoral, y insisto, tocaremos ahorita ese tema. Y por cierto, Movimiento Ciudadano, que es el otro gran ausente, tendrá su reunión el día de hoy y mañana en un hotel de esos que hizo don Luis Barragán aquí en la zona de Polanco. El Senado de la República, por su parte, Morena tendrá su sesión el 1 de febrero a las 8 de la mañana, a poco antes de la apertura del periodo, y también tendrá a la secretaria de Gobernación y a la consejera jurídica Estela Damián, y por supuesto sus dos temas son reforma electoral y temas de gobernabilidad. El PAN la tendrá a los senadores reunidos el 31 de enero en las instalaciones del Senado. El PRI tendrá su encuentro, ya decíamos, con los diputados conjuntamente el 30 y 31 de enero en la sede nacional del partido, ¿no? Algunos tuvieron el ejercicio de transparencia, como la del PAN, que se pasó en la página del canal del Congreso, se transmitió en vivo su plenaria, lo cual no es común porque suelen ser discusiones pues estratégicas de qué temas vamos a abordar, qué vamos a decir, y pues el hecho de que la tengan ahí a la vista de todos, pues es una buena señal de transparencia del partido. Y hay quien dice, bueno, pues no importa porque ellos no van a decidir, será la mayoría morenista y aliados los que les van a imponer la agenda, así que pueden discutir lo que quieran, al final de cuentas no se están comprometiendo a nada, ¿no? Ahora decíamos, los grandes temas pendientes son, por supuesto, la reforma electoral, que hasta donde se sabe ya hubo un acuerdo con el Partido del Trabajo y el Partido Verde para agarrar todo lo que lleva 6 meses haciendo don Pablo Gómez al frente de la Comisión Presidencial, decir que está muy bonito, que qué buen trabajo, que don Pablo es un genio, pero que se va al cajón y hay que empezarla de cero. Y se proponen tener unas mesas temáticas la primera semana de febrero para poder tener una reforma propuesta antes de que acabe el mes. ¿Cuál es la lógica? Pues que podamos construir un acuerdo donde ellos estén conformes, es decir, que se cumpla la promesa presidencial de reducir el número de diputados, pero que no sean los plurinominales que a ellos les tocan con relativa seguridad, que se reduzca el gasto de las elecciones, pero no a costa de quitarle el presupuesto a los partidos, y lo demás pues ya verán cómo se acomoda, ¿no? Entonces esos dos puntos sí son algo que el Partido del Trabajo y el Partido Verde lograron arrancar de concesión al partido mayoritario, porque ya lo hemos dicho, sin ellos no les alcanzan los votos, incluso aunque se sumara Movimiento Ciudadano, no le alcanzarían los votos al partido en el gobierno, y pues se requiere tener consenso, y van a hacer lo que no hicieron, escuchar, aunque sean sus aliados, pero que sus propuestas sí reboten para bien, ¿no? Ese es uno de los temas. Y el otro que está muy pendiente, dos cositas, la reforma de laboral de las 40 horas, que ya se sabe que al final se piensa aprobar, pero de manera escalonada, es decir, empezaremos dándole más o menos 1 hora al día una hora a la jornada semanal este primer año, y así para que en 2030 ya podamos tener todos jornadas laborales de 40 horas. Y del otro es una chulada, la reforma de salarios dignos. A ver, recordemos que fue aprobada esta reforma constitucional por unanimidad, ¿sí? Presentada el 5 de febrero de 2024, ya vamos a cumplir un año con ella, y tenía dos ideas: que el salario mínimo nunca creciera por debajo de la inflación, y que si tuvimos inflación del 6%, el salario mínimo sea al menos 6.5, y que maestras, médicos, enfermeras, policías y las Fuerzas Armadas tuvieran un salario base equivalente al promedio del salario en el IMSS, aproximadamente 19,000 pesos para este año. La reforma se aprobó sin problemas, diputados la aprobó el 24 de septiembre,
el Senado la aprobó el 9 de octubre, 31 congresos estatales dijeron que sí en cosa de 2 semanas, pero nunca se publicó su declaratoria de constitucionalidad y la publicación en el diario oficial. ¿Qué pasó? Pues según Gerardo Fernández Noroña, entonces presidente del Senado, no llegaron todas las actas, entonces no podía emitir la declaratoria de acción de constitucionalidad. Luego se supo que sí, pero pues ¿qué creen? Esto le costaría al gobierno 40,000 millones de pesos, porque recordemos que es el único empleador de soldados, el principal empleador de policías, tiene la mayor base de datos o de empleados, de maestros en el continente, más de 1,5 millones de maestros al servicio del Estado. Asuman además los médicos y enfermeras del IMSS, del ISSSTE, Bienestar y algunos sistemas de salubridad de los estados, y entonces pues al principal empleador del país no le conviene que se suban los salarios más allá de lo que le impone a todos con los aumentos al salario mínimo, ¿no? Sí, se va a publicar, ya anunció la presidenta, pero poco a poco porque no hay dinero y ya lo dijeron por ahí, ¿no? Vamos, sí, pero a poco. Luego, hay una propuesta interesante que hace un tal Felipe Delgado Carrillo, y a los amigos del auditorio le suena el apellido, pues sí, es el hermano de Mario Delgado, secretario de Educación, y él es diputado por el Partido Verde, y propone 15 años de cárcel a quienes hackeen las bases de datos oficiales, las del INE, la del IMSS, y por supuesto la nueva de los celulares con CURP biométrica. Bueno, pues se sabe que ya les hackearon varias, y pues está esta propuesta de encarcelar a la gente que se meta hasta por 15 años. El tema es, a ver, encuéntralos y quién es el responsable, ¿no? Y pues será, por supuesto, un tema importante que creo que todos estaríamos de acuerdo en sancionar a quien hackea una base de datos oficial, pero pues hay 2 temas que se escapan ahí, aunque están en la iniciativa. Uno, ¿qué pasa si alguien desde dentro la vende, como suele suceder? Y 2, ¿cómo sancionas a aquellos hackeadores que están en la famosa Deep Web, que se conocen solo como apodos y que no logras identificar en qué país están por sus mecanismos de ocultamiento? Entonces, hagan de cuenta que es el famoso Neo de aquella película Matrix, donde lo vas a encontrar si se esconde perfectamente dentro y fuera del sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues es una buena propuesta, pero esas que la aplicación está muy en veremos. Y por último, Manuel, Marcela, recordar que ayer hubo un atentado contra 2 diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Isabel Rafael Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, él también presidente del partido en el Estado. Salieron del Congreso del Estado y los balearon. Él estaba en situación crítica, recibió un tiro en la cabeza y un par más en el cuerpo. Hubo un custodio herido, pero pues fue repelido el ataque. Afortunadamente la diputada está bien, con lesiones menores, pero pues está en riesgo que nos muera este diputado del Movimiento Ciudadano, Sergio Torres. Y pues lo curioso es que el gobernador fue a visitarlo al hospital y a decir que no hay problema, que van a caer con el peso de la ley y resulte responsable quien resulte responsable, ¿no? Y del otro lado, hablando de responsabilidades, con el incidente del tren interoceánico, pues ya se supo que los responsables eran el maquinista que iba a exceso de velocidad y el conductor que no le señaló que iba muy rápido. Aunque el tren no tenía velocímetro, los radios no funcionaban, y por supuesto por las fallas que vimos en las fotos de durmientes de madera vieja, vías oxidadas y falta de señalizaciones. Eso no es responsable. El tema es este conductor, que por cierto llevaba 6 años manejando el tren y no tenía licencia ferroviaria. Sí, pero en 6 años nadie se dio cuenta, ¿no? En fin, Manuel, Marcela, así es como andamos ahora en el legislativo, pues esperando que otra vez se ponga a calentar el agua para a partir de el próximo 1 de febrero empezar con los trabajos ordinarios. Sí, oye, Gonzalo, y tú desde el análisis que haces de los partidos y sus dinámicas y demás, quisiéramos preguntarte tu opinión con respecto a lo que pasará aquí en Coahuila con las elecciones del 7 de junio para la renovación del Congreso, donde ya se sabe que PRI y PAN no irán en alianza. Se intuía por lo que señalaba la dirigencia nacional del PAN, luego el relanzamiento del partido, que buscarían competir solos y que ya no irían en alianza, a pesar de que acá pues la dinámica parecía ser otra y las dirigencias estatales
locales trataban de hacer el esfuerzo por sí que prevaleciera la coalición, pero a final de cuentas no. ¿Qué lectura le das considerando que acá el PAN en Coahuila pues está pues muy rezagado, ¿no? Es la cuarta fuerza electoral desde por lo menos 2018, ha tenido un decrecimiento importante y entonces pareciera ser que sin el PRI pues no tendrá mucho que pintar. ¿Tú qué lectura, qué análisis nos pudieras compartir? Pues Manuel, Marcela, recordemos que es uno de los problemas con los partidos nacionales, que luego se desconectan de lo que se pide localmente y se pagan las consecuencias. Yo creo que una de las más dramáticas, aquella candidatura presidencial de Ricardo Anaya, que venía acompañada de la candidatura a la Ciudad de México de Alejandra Barrales, y que los dos lo lograron esa posición por ser los líderes de sus respectivos partidos, pero que no fue acompañada por las bases, y que pues esto generó una sonora derrota. Creo que es un error para los partidos no ir aliados, porque aquí pues literalmente hay de dos sopas: o vas con el partido en el gobierno y su alianza, o vas en contra, pero necesitas unir a todos, ¿no? Y ya lo vimos, por ejemplo, en la reciente revocación de mandato en Oaxaca. El PT corrió por la libre y si bien no les alcanzó para tirar al gobernador, sí hubo ciudades donde perdieron la revocación, ¿no? Y en parte por las acciones de un aliado que no trabajó en la alianza, y luego las corrientes al interior. Decíamos hace rato que Pablo Gómez se va a ir al archivo con su propuesta porque no gustó a los aliados, pero hay un grupo dentro de Morena que sí quiere empujar que se quede como está y que pierda el registro del PT y el Verde para no tener que repartir en la mesa lo que no se gane en las urnas. Y lo mismo nos sucederá acá en Coahuila. Al ir separados, pues nos vas a un escenario de tercios, donde un tercio muy menor serán los azules, que con su relanzamiento no les ha ido bien. Pues recordemos que hubo una declaración muy tronante de Jorge Romero en la semana, que ojalá se le quitara el registro a todos aquellos partidos que tuvieran vínculos con la delincuencia organizada, refiriéndose particularmente al partido Guinda. Y pues alguien le recordó que él tiene investigaciones en marcha por el cártel inmobiliario y que su sucesor en el cargo, Cristian Bonroeri, que está fugado. Entonces, son el tipo de cosas que te destruyen la narrativa cuando no eres congruente. Y sí, que la nacional pida vayan separados, pero la local insista en que haya que ir unidos, los va a llevar a uno de dos posibles resultados. Pierden todo y entonces se lamentarán, como dice el buen libro, ahí será el llanto y el crujir de dientes, o bien llegan a un acuerdo en la mesa, en lo local, para poner candidatos derrotables en un distrito y apoyarse en el otro. Es decir, que el PAN y el PRI digan, ok, en este distrito pues va una persona que va a perder, que no lo conocen ni en su casa y que no haga campaña, pero apoyamos todos al candidato del otro. Y entonces hacer en la práctica una cesión de territorios o distritos a donde sean más competitivos y que les permita pues dar una cierta batalla a la coalición oficialista, ¿no? Y luego la otra, lo recordemos que también pues el PT perdió la oportunidad reciente acá en el norte cuando llevaba dos candidatos, ¿no? Aquel célebre senador que era el vínculo morenista, que ya murió, y su principal opositor, que salía mejor evaluado en las encuestas y que al final, pues al ir divididos, la perdieron feamente, según esto, ¿no? Sí, entonces, sí. Armando Guadiana y Ricardo Mejía Verdeja. Exacto. Es correcto, y tú sabes que cuando un partido va dividido, pues no le queda más que ver de cómo va a ser el golpe, porque la va a perder seguro. Y creo que fue un error ir separados, pero bueno, entiendes las lógicas partidistas, y luego pues habrá que ver qué tan bien funciona la alianza oficialista, porque decíamos, la diferencia está repartir candidaturas en la mesa versus repartirlas con base a los votos que obtengas, ¿no? Entonces, a ver cuántas posiciones les dan al PT y al Verde, y que podrán terminar molestos, o por lo menos haciendo huelga de manos caídas y no aportando en las campañas votos que pueden ser muy necesarios. Y recordemos que hay distritos que se ganan, se pierden por márgenes muy pequeños, otros que están claramente definidos a favor de un grupo o del otro, y no olvidemos que también aquí en Coahuila pues se juega con partidos locales que tienen fuerte arraigo en ciertas colonias, ¿no? Entonces no es que solo valgan las marcas nacionales, puedes tener o no, particularmente el PRI con su aliado, tener los votos que le hagan falta en ciertos distritos. Entonces puede ser muy adecuado para ellos esa alianza con lo local.
Muy bien, pues te agradecemos como siempre, Gonzalo, estas charlas de los jueves en la mañana. ¿Algo más que nos desees compartir y dejar en la mesa? Pues insistirles que los esperamos en el Substack gonzalosuarez.com y a partir de febrero novedades en nuevosparadigmas.com. Perfecto. Muy bien, estaremos muy bien. atentos. Te invitaremos a que participes en otro espacio para que nos platiques de todas las novedades e invitar a la gente a que te siga, ¿te parece? Adelante, Marcela, claro que sí. Gracias, Manuel. Gracias, Marcela. Gracias, amigos del auditorio. Fuerte abrazo y nos hablamos el siguiente jueves, ya en febrero. Por Después de los supuesto. tamales, para acabar el Guadalupe Rey. Es verdad. Muy bien. Un abrazo, Gonzalo. Gracias, Marcela. Hasta luego. El maestro Gonzalo Javier Suárez Prado, experto en temas legislativos, director general de Nuevos Paradigmas, como cada mañana de jueves aquí en Contextos. Vamos a la pausa, 8:24, 8 grados de temperatura. Regresamos enseguida. Escuchas Contextos. Regresamos con más.